Guille? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Guillermo Carlos Gianícola, músico, actor, director y dramaturgo, desarrolla estas actividades desde su Mar del Plata natal, poniéndole el cuerpo, el teatro y la música tanto a las calurosas temporadas como a los desolados inviernos de la Feliz. Como músico integró diversas bandas fusionando jazz y folclore, así como la solitaria Banda de los Ausentes, transitando de forma brillante la frontera de la música teatral. Como actor, integró, entre otros, el grupo de clown Zapallos Golondrinas y participó del grupo Teatrantes. Como dramaturgo, ha escrito los textos de casi todas sus puestas en escena. Podemos nombrar Disparate, Floresta, Mataderos, Edificios en su versión Torre A y Torre B, Fausto y La Sed. Asimismo ha realizado adaptaciones de textos de otros autores, Uburrey, Fausto, Troilo y Cressida, Hamlet, El sabueso de los Baskerville, La Odisea, El fantasma de Canterville, entre otras. Desde el 2004 es casi ininterrumpidamente nominado y ganador de los premios Estrella de Mar. Ha recibido también el premio Osvaldo Soriano, premios Enrique 2015, trayectoria autoral, y premios Teatros del Mundo 2015 por su producción teatral. ¿Cuál puede ser un recuerdo del contacto con lo artístico en los primeros años, en la infancia? Con lo artístico, el primer contacto es con la música. Las dos patas de eso son mi vieja y mi viejo. Mi mamá apareció cuando yo tenía 9 años con una guitarra en mi casa, así que fue la guitarra de mi infancia, mía y de mis 2 hermanos, y el inicio de la actividad musical. Y mi viejo apareció con un disco de los Beatles un año después. Así que eso fue mi inicio con lo que sea lo artístico. Uh-huh. Después yo, como veía que otros habían hecho canciones, me apareció ahí lo de escribir. Empezó por escribir canciones. Canciones que eran canciones de cuando tenía 10 años. Con los 3 tonos que sabía me ponía y les que escribía la letra. Y después, durante la adolescencia, empecé a escribir poemas y además seguía tocando la guitarra. Uh-huh. Y después, un poco más grande, empecé a escribir cuentos, empecé a escribir narrativa, escribí varios cuentos. ¿Todo esto en la adolescencia en Mar del Plata? Sí, en Mar del Plata. ¿En la época de la dictadura, más o menos? Sí, yo hice el secundario durante la dictadura en el Industrial en Mar del Plata, en la ENET número 1, Escuela Nacional de Educación Técnica. Sí, era durante esa época y era más que nada la poesía tenía que ver con si escribía un buen poema, la posibilidad de que saliera a publicar en alguna revista subte, que eran como unos fanzines que circulaban en aquella época. Y con la música, el teatro, mi primer contacto con el teatro fue más o menos a los 20 años, que fui a tomar una clase para probar, y cuando salí dije, nunca más en mi vida voy a volver a hacer teatro, porque fue una clase que por ahí estaba buenísimo, mucho tiempo después me di cuenta, pero en ese momento a mí me pegó por un lugar que, era alguien que iba a probar a ver de qué se trataba y me hicieron caminar con los ojos cerrados, claro. Qué sé yo, esas cosas. Entonces salí diciendo eso. Luego el destino me hizo hacer que varios años después me vinculara al mundo del teatro de este modo. Uh-huh. Y esto del teatro, digamos, cuenta el mito que te mandaron a hacer una música para una obra de teatro y ahí... Sí, claro, el inicio fue a través de la música porque, sí, en realidad me dijeron, mirá, hay una obra de teatro que necesita una música original, yo estaba estudiando música y mi profesor fue el que me dijo, me pidieron a mí, pero yo no puedo agarrar esto, anda vos, te va a servir. Y bueno, me metí a hacer la música de una obra de teatro que era una creación colectiva, dirigida por una directora, y entonces empecé a participar de los ensayos también para ver cómo componer la música. Y un día hizo un ejercicio de improvisación con todos los actores y me dijo, vos también subí. Pero nada, subí y ahí me hizo subir al escenario a improvisar y ahí empezó todo. Y para poner como un momento que vos, digamos, te sentiste dramaturgo, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar ese Sí, yo empecé a hacer teatro, que es lo que se decía en esa época,
de este modo, como haciendo talleres y actuando, y hicimos este espectáculo de clown o este varieté con sketches cómicos que hacíamos con Guillo Castiñeiras y con Cecilia Leonardi, que eran Los Zapallos Golondrinas, y otras actividades teatrales o muy interesado en el circo, y estuve como 10 años en la actividad en que yo solamente estaba como actor. Y era un poco lo que vos decís, era el momento también de la creación colectiva, como que el autor estaba disuelto. Sí, también era esa década de los 80, post-under, que agarrábamos nosotros, esto, qué sé yo, era en el año 92, en Mar del Plata habíamos visto a los Meggi, a las Divinas Comedias, que era un grupo de comediantes, de mujeres de allá, y nosotros queríamos ser como ellos, y bueno, hicimos ir a esto de, bueno, es el grupo el que genera materiales. Y también me pasaba que yo escribía, simultáneamente yo escribía narrativa, escribía cuentos y me iba bien y, digamos, eran reconocidos. Y entonces la gente me decía, si actuás y escribís, ¿por qué no escribís teatro? Y no era porque lo había intentado, pero no me salía, no encontraba cómo escribir teatro. Excepto los sketches que los escribíamos, pero ni sentíamos que estábamos escribiendo. Sentíamos que, bueno, armábamos el sketch para eso. Luego, de la crisis del 2001, hay como un pedido de 3 actrices de dirigirnos, armemos una obra, y o sea que no fue voluntario, por mi propia cuenta no me hubiese animado a dirigir ni a escribir teatro. Vamos a hacer algo, como que también el inicio de Floresta es que estoy contando, que fue la primera obra que dirigí y escribí, fue una invitación a una creación colectiva, ponete a dirigirnos, lo escribimos entre todos, improvisamos, y terminó siendo un texto mío, ya que en las improvisaciones no fluía, no aparecía nada. Bueno, empecé yo proponiendo, acá traje una página de texto y así se fue armando eso, y me fui animando a escribir y a dirigir todo junto. Eso es el primer trabajo en el que yo me siento dramaturgo a partir de ahí, digamos, del estreno o del proceso de ensayos y del estreno de Floresta, Reunión de Cosas Agradables y de Buen Gusto, es el nombre de la obra. Floresta, Reunión de Cosas Agradables y de Buen Gusto. Y ahí jugás un poco con el lenguaje abigarrado, ¿no? Con mucho texto. Hay un juego paródico con el lenguaje que es eso, es como un lenguaje de texto de Shakespeare traducido, ¿no? Como muy barroco y con palabras muy rimbombantes y como mucho texto para que digan las actrices, y mucho texto y muy difícil, era como una consigna del texto, porque esa obra surgió como, en realidad Floresta iba a ser una reunión de 3 viejas actrices en el escenario, como un homenaje que les hacían, y recordaban viejas escenas de obras que habían hecho, y yo empecé a escribir esas escenas de esas obras que habían hecho. Entonces eran ya como una parodia. Luego ese mundo de la fuera de esas 3 actrices no existió y nos quedamos solamente con eso, y por eso quizás tenga esa forma de texto rimbombante y grandilocuente, digamos. Pero volviendo a esto que hablábamos de la creación colectiva, no era algo muy, muy usual en el ámbito marplatense que hubiera un texto tan formado y con tanta palabra, con tanta enunciación. Sí, puede ser, es verdad. Sí, además creo que otra de las cosas que se introduce, como si bien ya habían habido grupos y todo eso, es como una posibilidad de juego con el humor y con un texto y con un humor absurdo, que me parece que eso fue lo que llamó la atención de ese texto inicial, como una mirada diferente a la textualidad que se estaba produciendo en Mar del Plata hasta entonces. Lo que iba por el lado del humor y de la comicidad era esto que eran varietés, grupos que hacían sketch, como el grupo anterior que había tenido, y de repente todo ese humor o ese estallido tan divertido que sucedía viendo a las Divinas, ahora se concretaba en algo como, de algún modo, con una consistencia, con una totalidad de un texto, ¿no? Como que eso me parece que fue algo que no había habido en Mar del Plata hasta entonces. O sea, lo que eran textos teatrales tenían una cierta formalidad y
y una cierta solemnidad, si se puede decir, no en desmedro de los otros autores o previos. Sí, pero más lo esperable de lo que es un texto teatral. Claro, era como, bueno, un texto teatral tenía como una cierta... Y acá era como un patear el tablero, de algún modo, que yo lo escribí de ese modo también como un juego, ¿no? Divirtiéndonos. Continúa un poquito esto en Disparate. Sí, es como una primera etapa en donde esos textos tienen que ver con un humor, con un trabajo con el absurdo, que a mí me encantaba, una especie de, no tan directo, pero se opera ahí una especie de traslación del humor de Ionesco o de los hermanos Marx a situaciones nacionales, si se quiere, o idiosincráticas argentinas. Como ahí en Floresta hay como muchos juegos del humor de los hermanos Marx, de Ionesco, de Woody Allen, de los Monty Python, ese humor que a mí siempre me había gustado, bueno, trasladado a situaciones en Argentina que yo no había visto como ese cruce, ¿no? Y en Disparate más aún se acentúa eso porque es un matrimonio muy argentino, que me parece muy reconocible. Y ahí sí ya era como más consciente la operación de trasladar esta cosa ionesco a algo que tuviera que ver con cómo hablamos los argentinos. Y en las últimas obras que estás trabajando con este italiano inventado, Italiano falso. Y falso, que también es un homenaje a Fellini, ¿no? Esto de revisitar y traerlo para las Pampas. Sí, también hay algo de eso. Los últimos 2 estrenos que hice es un díptico que se llama 2 piezas en italiano falso. También el díptico es, además de que tienen ese elemento en común que jugamos con un italiano falso, que no es un cocoliche tampoco, ni es el italiano verdadero, sino que es un italiano con las palabras que sabemos en italiano y las otras las inventamos. Es como un neo-cocoliche en todo caso. Pero viste que el cocoliche es más una cosa que tiene que ver más con los inmigrantes. Eso es como para un juego para el teatro nada más. Y además de eso tiene que ver los procesos que fueron simultáneos de estas 2 obras y el universo de Fellini. Nos fuimos encontrando en cada uno de los trabajos, uno se llama Il Periplo y el otro se llama La Bella Dispersione. En cada uno de los trabajos nos fuimos usando el universo de Fellini como parte del material. En el caso de Il Periplo son pinceladas, textos, personajes de Fellini aparecen como pinceladas para contar una historia que fuimos creando a medida que la íbamos haciendo. Entonces lo de Fellini no fue central, fue tomar como esa gama de colores y de texturas y de personajes y como una suerte de homenaje, a partir de eso contar otra historia que es la historia que contamos nosotros. Pero me parece que hay algo interesante, que capaz uno viendo tu obra, siempre hay un juego con la enunciación, dónde sale la palabra, que a mí me parece que es una unión muy interesante entre este escritor, Giannicola, que escribía solamente, y una teatralidad muy fuerte de cómo se pone en escena ese texto, ¿no? Esto Sí. con el espacio, con cómo se dice, con la improvisación. Sí, me interesa mucho la palabra en un sentido de buscar formas, no quería decir romper, buscar formas nuevas de utilizar. ¿Y por qué con este juego del italiano falso, por ejemplo, decíamos, o las dudas que nos venían, y la gente no lo va a entender? Sí lo va a entender, porque era parte de ese juego. ¿Por qué en italiano falso? Y porque la situación se entiende igual, aunque no se entienda bien la palabra, aunque la palabra la inventemos. Es como crear una convención en decir, bueno, en este caso es un juego con el lenguaje que prioriza de algún modo el juego teatral a lo que se dice. Lo que se dice es en apoyo a lo que está sucediendo. Y así como en Mataderos tenés este lenguaje abigarrado, este italiano falso. También es muy interesante en Fines cómo haces esta cuestión de la repetición también, ¿no? ¿No? Sí, también ahí hay como un juego un juego de repeticiones, digamos, de iteraciones de una misma situación. Los Fines es una última escena de una obra que se repite 17 veces, digamos, con 17 posibilidades diferentes
del final de una noche, digamos, o del final de una obra, por eso se llama Los Fines la obra. En eso el juego tenía que ver más con esta cosa del devenir de una situación que ante un pequeño cambio en alguna cuestión inicial, luego como consecuencia, el efecto de eso hacía que fuera totalmente diferente, ¿no? Entonces era más como un trabajo sobre algo así como el efecto mariposa, digamos, en donde, bueno, estaban cenando y por ahí se caía una botella de agua, entonces alguien tenía que ir a buscar un trapo y eso cambiaba esta cosa hipotética, ¿no? Si hubiera pasado esto, ¿cómo hubiese terminado? Que el teatro lo puede... Son como 17 hipótesis de cómo terminar la noche esa. Y en esas 17 hipótesis diferentes también vamos conociendo los personajes y vamos contando la historia, digamos. Como que ese era un poco el juego. Y la repetición, sí, la repetición como una constante y algo repetido en mi búsqueda que tiene que ver con, digo, veo lo de la repetición, en este caso de escenas, en Floresta hay un personaje que dice reiterativa, reiterativa yo, siempre está como ese juego con la repetición que tiene que ver con el fragmento, ¿no? En los fines es repetir, es bueno, tomar un fragmento y multiplicarlo, digamos, o copiarlo, ¿no? Es un poco como algo de lo musical también. Puede ser, como algo, como un loop, procedimiento minimalista, claro, un loop, ¿no? Como hay cosas, en este caso de los fines es eso, es como una escena lupeada, pero bueno, levemente diferente cada vez. Sería interesante poder pensar, digamos, en esta práctica particular de dramaturgo que tenés vos, que le pones el cuerpo a la dirección, a elegir el espacio, cómo poner este texto en teatralidad con tus actores. ¿Cómo ves esto de trabajar en el ensayo? ¿Hay una reescritura? ¿Cómo trabajas con...? Yo trabajo, digamos, con diferentes posibilidades de trabajo. Hay algunos trabajos que han surgido desde estar escribiendo yo solo una idea o una obra con el texto previo. Hay otros trabajos que surgen en el ensayo, es decir, sin ninguna idea previa. Bueno, vamos a improvisar, a ver qué sale, ¿no? Como largarse a eso. Y no lo veo como un problema o que tenga que definir yo cómo trabajo y elegir una de estas opciones, sino que lo veo como posibilidades de trabajo que uno puede ir viendo. De hecho, a veces se cruzan estas búsquedas donde se traba por un lado, por ahí, que como pasó con La Vela Dispersión. En realidad, una de estas obras en italiano falso, veníamos como con otra idea y otro proyecto y yo me acordé de una obra que había escrito solo en mi casa 6 años antes y la traje a los actores y la leímos y dijimos, hagamos esto. Estaba incompleta la obra porque no la había terminado y se completó 6 años después en los ensayos. Quiero decir, es fortuito también. Creo que ahí cuando yo llamo escritura también a estar en el ensayo con los actores y tomando decisiones y armando el material desde ahí, ¿no? Por eso lo llamo escritura en el ensayo o en el espacio. No solo escribo cuando estoy escribiendo, digamos. Y la escritura es todo el espacio, también el hacer la obra en tu casa. Claro, también es una escritura, dice algo. Sí, en este caso, en el caso de La Vela Dispersión es un dramaturgo, la trama de la obra, el argumento es un dramaturgo trabado en la mitad de una obra y no puede salir y le aparecen personajes secundarios, y entonces hay como un juego con eso que el espectador empieza a ver los personajes, como se plantea que la casa del dramaturgo es su cabeza, entonces empezamos a ver en la casa las cosas que suceden en su cabeza mientras escribe. Entonces la decisión de decir, lo tengo que hacer en mi casa, es toda una decisión, me parece, y que dice lo que... Sí, un poco esto de una enunciación jugando con la verdad. Una enunciación, claro, y que me parece que le da además un marco muy interesante. Es decir, yo no creo que esa obra la pueda hacer en una sala o en otra casa.
ni siquiera en otra casa. Tiene que ser en mi casa. En ese punto me parece que es importante el tema de los espacios a veces. Yo trabajo mucho con los espacios reales y su conversión a espacio ficcional o su convivencia, digamos, que no deja de ser el espacio real, pero se convierte en un espacio ficcional. Y también tiene que ver con la enunciación, porque desde dónde Claro. se dice, en dónde se dice ese texto también. Claro, Es otro sí, texto. sí, es otro texto. Exacto. Y esto del robo, ¿no? que aparece, o el chimanguear, o El chimangueo. de Woody Allen, de Fellini, No, eso yo digo, de Giannicola. más que robo, claro, son como creo que los gustos como que uno tiene que van apareciendo. Tampoco es que uno copia. En el caso de Fellini fue tomar inclusive hasta los clichés o los íconos de algunas de sus películas o mínimos textos que definen. Por ejemplo, en la obra nuestra uno de los primeros textos es Arrivato Zampanò. Entonces eso ya a alguien que conoce la obra de Fellini le produce un extrañamiento en el sentido de cómo esta obra está contada con recortes de eso, ¿no? Cada tanto aparece uno. No es tampoco que se convierte en algo central ni que robamos o hacemos una versión de un argumento, sino que me parece como muy interesante el apropiarse de materiales que nos son ricos y que nos ayudan a poder contar lo nuestro, ¿no? En realidad, dependiendo de cada proceso, ¿no? Pero no censurándonos, no tiene que ser absolutamente mío, porque nada va a ser absolutamente tuyo, original, digamos. Hubo un proceso que es el de Fausto y la sed, que yo hice una versión del Fausto de Goethe en donde me resonaba el tema del Fausto en cada cosa que yo estaba leyendo o veía una noticia en el diario. Todo yo, mi cabeza metida en el proceso de hablar del Fausto, me llevaba siempre a esa situación. Y en ese proceso hubo una decisión que tomar que fue, bueno, entra todo, dije yo, porque yo estaba leyendo un libro sobre cine y leía un texto teórico que me parecía que podía ser un texto de alguno de los personajes y que tenía que ver con la venta del alma al diablo. Leía una novela de un escritor y me parecía que también, inclusive usábamos una música que es un tema de Duke Ellington como para musicalizar la obra y ya sabiendo que iba este procedimiento de que todo texto entra, todo texto que me resuene entra, se me ocurrió buscar la traducción de lo que decía la letra de Caravan de Duke Ellington y leí la letra de Caravan de Duke Ellington y digo, esto habla del Fausto. Se convirtió en un monólogo la letra en español de eso. Quiero decir, en ese trabajo, en ese proceso, esa era una de mis consignas internas como dramaturgo. Entra todo. Que no es una consigna que yo ya la vuelva metódica. Sirve para esa obra. Ya ahora no me sirve más el entra todo, no lo uso más. Además, esa es otra de las cosas que me parece muy importante, que es que cada trabajo viene con su propio instructivo, sí, que uno tiene que descubrir, digamos. Cuando vas escribiendo... Un procedimiento que hace producción. Sí, viene con, viste, el instructivo, te compras una máquina de fotos, viene con un manual. Bueno, ese manual de cómo tengo que hacer esta obra... bien, lo tenés que descubrir vos y te sirve solo para esa obra, digamos, como que ya no me sirve lo de Fausto para los próximos trabajos. Bueno, Guillermo, vamos a hacer una pregunta final, que es preguntarte en tu fantasía de dramaturgo, qué obra desearías escribir o estaría en un espacio futuro para realizar. Así, en la fantasía sin... ¿O qué manual de instrucciones nuevo? No, claro, que no lo sé. Por ahí es siempre un descubrir, ¿no? Cada obra que yo he escrito ha sido siempre como veníamos hablando, un descubrir. Por ahí, digamos, me gustaría
O por ahí podría contestar como, bueno, podría ser una obra con cosas antigravitacionales, actores Pero me parece también que, tampoco es por hacer una respuesta evasiva a la pregunta, pero me parece que hay algo en la escritura de teatro mía, ¿no? Por lo menos, pero creo que también hay algo en la limitación que es teatral, que va encauzando. Es decir, ¿qué pasaría? Un poco esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos libertad de hacer la obra que dice no hay límite de plata, no hay límite de nada, ni de... Me parece que no sé si haría una obra, tal vez, no sé, no, lo estoy pensando ahora. Me parece que hay algo en esa limitación que... productivo. Bueno, que es... sí, que hace que uno se ponga a pensar alrededor de eso, ¿no? Que es muy difícil, para mí por lo menos, pensarlo sin límites.